Qué gusto saludarlos, ¿cómo está? Están muy serios, como que, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿El clima? Gracias a Dios por el clima, ¿verdad? Un descanso, creo que Dios nos ama, ¿verdad? Porque justo el fin de semana que anduvimos por acá, el clima estuvo bien agradable, ¿verdad? Y Dios es bueno, aún con eso. Así que vamos a orar en esta mañana para ir a la palabra de Dios. Yo le animo que se esfuerce, que honremos la palabra de Dios. Honrar la palabra es no dormirse. Amén. Y que dile al que está a tu lado, vamos a honrar la palabra, no te duermas. Cabo solo es un ratito, dile, nos vamos pronto por la barbacoa, por el menudo, por lo que usted vaya a comer, por el pollito. Y dile, vamos a honrar la palabra. Vamos a orar. Incline su rostro ahí en su lugar y cierre sus ojos y dele gracias a Dios. Padre, hoy bendecimos tu nombre. Te damos gracias en esta mañana por la oportunidad, el privilegio que nos das de poder estar en esta tu casa. Te damos las gracias porque has sido bueno con nosotros, porque hemos visto tu fidelidad, tu provisión, tu bendición. Padre, queremos llegar a alcanzar todo lo que tú tienes también para nuestra vida. Hoy nos disponemos a buscarte, a honrarte. Creemos lo que dice la Escritura, que tú honras a los que te honran. Y en esta mañana te honramos con nuestra vida. Aún te ofrecemos nuestro cuerpo a ti en sacrificio vivo, santo, agradable para ti, Señor. Nos esforzaremos para recibir tu palabra, para meditar en tu palabra, para escudriñar tu palabra, pero sobre todo para obedecerla, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo reprendo toda enfermedad, toda distracción, todo espíritu de sueño, todo cansancio. Creo lo que dice tu palabra, que tú das fuerzas al cansado, que tú multiplicas las fuerzas de aquel que aún no las tiene. Padre, en esta mañana aún descansamos. Vivifica nuestros cuerpos mortales, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy queremos estar atentos a tu palabra, a recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, sana al que esté enfermo. Sánalo en esta mañana, Señor. Provee a aquel que necesite alguna provisión en su vida. Provéele de todo recurso financiero, lo que necesite para su vida. Provéele, Señor. Restaura familias, sana los corazones, habla a los corazones, da tu paz, Señor. En esta mañana, si hay algún corazón afligido, angustiado, atribulado, Señor, dale paz. El shalom tuyo sea sobre todos y cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Así que sé bienvenido. Vamos a ir al Salmo 32, versículo 9 al 10. Una palabra deseando ser de bendición para tu vida. Salmo 32, versículos 9 al 10. ¿Estás ahí? En el WhatsApp, ábrelo. Ahí está. Ya no has ponlo en grandote. El otro. Ahí, bien. Ya está ahí. Si no lo trae su Biblia, acá lo puede leer en la pantalla. Deseamos que usted sea entrenado en la palabra de Dios, así que es importante que todos podamos leer nuestra Biblia, sea física o sea digital, que todos podamos recibir la palabra de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios ahí, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Wow. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de ser entendidos y ser sabios. ¿Cuántos quieren ser sabios? Amén. Y no necios. La palabra de Dios menciona muchas veces la palabra sabio y también la palabra entendido, pero también la palabra necio, ¿verdad? Muchas veces. Y uno de los hombres, o el hombre más sabio que ha existido, fue el rey Salomón, y él escribió casi todos los proverbios, y están llenos de sabiduría que nos llevan a nosotros a adquirir conocimiento, a adquirir ciencia y a ser sabios, a ser entendidos en lo que estamos haciendo y estamos viviendo. Así que vamos a estar trabajando sobre esto, vamos a meditar en esta palabra sobre esto, de ser entendidos
y ser sabios. Amén. Por cierto, el hombre Salomón también fue uno de los hombres más prósperos, porque la sabiduría lo llevó a desarrollarse, lo llevó a crecer, lo llevó a expandirse, a conquistar y a ser un hombre próspero, un hombre bendecido. Y una de las consecuencias de que tú y yo seamos sabios es que vamos a crecer, vamos a desarrollarnos y vamos a ser prosperados en todas las áreas de nuestra vida si tú y yo tomamos decisiones sabias. ¿Cuántos quieren tomar decisiones sabias en nuestra vida? Amén. Y cuando yo estaba leyendo este versículo me llevó a meditar un poquito y a recordar que allá en el Rancho Grande, allá donde crecí, había caballos y los caballos se utilizaban para trabajar, para transporte, para pasear. Ese rancho era muy grande, eran 800 hectáreas, o sea, eran 8 kilómetros de largo que tenía ese rancho, y mi papá casi diariamente lo recorría todo, de norte a sur, de este a oeste. Todos los días de su vida, bueno, por mucho tiempo él recorrió esos kilómetros. Había ríos, había montañas, había laderas. Me encantaba ese rancho y ahí crecí. Yo siempre les he presumido que el nacimiento era mi alberca privada, porque en aquellos años no había acceso al público como ahora. Antes solamente se podía ingresar por la parte de adentro, que era el rancho ahí que colindaba con el nacimiento. Así que por muchos años fue mi área de juego. Wow, Dios tenía cuidado aún de eso. Así que ese era el contexto donde vivíamos. Al punto es que allí había muchos caballos, ¿verdad? Y también había ponis. ¿A quién le gustan los ponis? ¿A nadie? ¿Quién se ha subido a un pony? ¿Mande? A los niños, ¿dónde están los niños? Bueno, y una de las cosas que yo recuerdo de mi papá es que, sobre todo los sábados, cuando yo no iba a la escuela, hubo una temporada donde él cada sábado preparaba un pony y él preparaba su caballo que normalmente usaba y me llevaba con él, decía conmigo, él me llevaba por el rancho a pasear. A veces nos íbamos a bañar los dos juntos al río y disfrutábamos el pasar tiempo juntos. Y yo iba ahí en mi pony como Don Quijote y su discípulo. Ahí iba yo detrás de él en un pony, ¿verdad? Don Quijote de la Mancha. Entonces, y en ese rancho había caballos que nosotros lo llamábamos caballos mansos, pero también había caballos que les llamábamos los caballos broncos. Un caballo manso es aquel que tú podías montarlo, podías pasear en él, podrías trasladarte de un lugar a otro, podías hacer equipo trabajando con él. Y en particular había un caballo que nosotros precisamente le decíamos el mansito o el chaparro. Todos mis hermanos le llamábamos así, porque ese caballo nos encantaba, porque uno lo podía montar, aunque no le pusiera sillas, podías correr en él. Y como estaba chaparrito, de niños era muy fácil treparnos a él. Y nos encantaba porque si tenías que abrir una puerta, el caballo se acomodaba como si él entendiera. O cuando a veces lazábamos alguna vaca o algún becerro, porque yo era vaquero también, y lazábamos alguna vaca, ¿y qué crees? El caballo parecía que entendía. Cuando le ponías simplemente la riata sobre la silla, el caballo entendía, como que sentía, y él sentía que tenía que frenar o que tenía que soltar. Hacíamos equipo con él. Era un caballo que todos queríamos mucho. Era un caballo entendido, era un caballo mansito. En cambio, había otros caballos que era un dolor de cabeza. Simplemente para tratar de agarrarlos, para ponerles las sillas, era todo un relajo. Tenías que corretearlo, tenías que cansarlo, tenías que lazarlo y a fuerzas traerlo, y apenas sentía la silla, pegaba de brincos, pegaba de reparos. Trabajar con un caballo bronco es difícil, es más, es hasta peligroso, porque te puede hacer una jugada en medio de un momento fuerte, de fuerza, con el ganado o con otros caballos, o te puede tirar, te puede aplastar incluso. Es peligroso trabajar con un caballo bronco. Y sabes, una de las cosas que mi papá hacía entre todas es que él era un amansador de caballos. En el rancho, así como había caballos grandes, había caballos pequeños, era todo un ciclo de reproducción de caballos. Y obviamente cuando un caballo nace con esa naturaleza, broncos, no tan fácil se dejan dominar, no tan fácil puedes trabajar con ellos. Y una de las
áreas que mi papá hacía es que él amansaba los caballos. Él buscaba estrategias para hacerlo, y te voy a ser honesto, a veces sus estrategias eran muy rudas. Desde mi punto de vista eran dolorosas también. A veces incluso lastimosas para los caballos. Y era una forma en la cual él tenía que dominarlos. ¿Para qué? Para prepararlos, para que estuvieran listos para el trabajo. Era una de las cosas que él tenía que hacer. Y muchas veces esos caballos se lastimaban. Hay una bozal que se les pone que se llama freno. Dice el Salmo que el cabastro, ¿te acuerdas? Esta parte que va aquí, eso se les mete a los caballos de lado a lado, va por la boca. De hecho, hay un momento donde ni siquiera puedes ponerle eso, simplemente le tienes que poner un bozal. Y en la medida que vas avanzando en la capacitación del caballo, llega un momento donde ya puedes hacer esto, pero no están del todo listos todavía. Y entonces, cuando tú ya estás trabajando en ellos para hacer lo que corra o para hacer lo que se detenga, tienes que jalarle un poco. Y cuando el caballo es bronco, se jalaba y no hacía caso. Y a veces es tanta la fuerza, la oposición, la resistencia que tienen, que esa parte logra ahí abrirles, logra romperles, porque el caballo es bronco. Pero va un proceso, y a la medida que ellos van asimilando las cosas, van entendiendo que tienen que ir cediendo poco a poquito hasta que el hombre pueda hacer equipo con ellos. ¿Sabes? Y a veces esta historia que yo vivía de niño me recordaba mucho a este salmo que acabamos de leer ahorita. Porque a veces Dios también va a tratar con nosotros. Pregúntale al que está a tu lado, dile de cuál tipo de caballo eres. Si fueras caballo, ¿de cuál tipo de caballo serías? A ver, hablemos. Entonces, Dios muchas veces quiere trabajar con nosotros, quiere hacer equipo con nosotros, quiere desarrollarnos, quiere utilizar nuestra vida. Pero a veces estamos como el caballo bronco. Y a veces en la vida Dios nos tiene que ir poniendo freno. Y a muchos, como el caballo, no nos gusta el freno. Y a veces cuando nos jalamos, a veces nosotros mismos nos lastimamos. Dice la palabra del Señor que Él con cuerdas de amor nos hace traer a su presencia. Y a veces las cuerdas no son muy agradables. Se escucha muy bonito, ¿verdad? Decir, las cuerdas de amor del Señor me atrajeron. Pero a veces las cuerdas pueden representar un problema, una situación, una enfermedad, una situación complicada en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios en su infinita misericordia no quiere que nadie se pierda, que ninguno perezca, sino que todos sean salvos y que todos cumplamos el propósito por el cual Dios va a tratar con nosotros. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por las cuerdas de amor del Señor? Y a veces Dios incluso puede permitir que nos demos un buen trancazo para hacernos reaccionar. Diga conmigo, ay, ay, ay. Y lo más triste es que a veces, aún dándonos unos buenos sopes, zapes, los sopes son otros, ¿verdad? Los sopes son los que cenaste anoche. Los zapes, a veces nos damos unos buenos zapes en la vida. Y lo más triste es que a veces ni así entendamos. Por eso el Salmo dice, no seas como el caballo o como el mulo. Pero, ¿sabes? Dios en su infinita misericordia es paciente y es entendido. Y dice este Salmo que el que es paciente es que el entendido le va a rodear la misericordia. Cuando tú y yo somos entendidos, va a haber una misericordia de parte del Señor. Ser paciente tiene que ver con que tú y yo sabemos esperar. Tiene que ver con que seamos pacientes en la vida. El que es entendido le va a rodear la misericordia. Ahora sí vuelvo a hacer la pregunta, ¿eres manso o eres de los broncos? Si somos entendidos, podríamos referirnos como alguien que es manso. Si somos entendidos, mis amados, nos podemos evitar muchos fracasos en la vida. Si somos dolores de cabeza, nos podemos evitar dolores de cabeza. Yo me acuerdo que ese caballo que yo te dije que era el caballo mansito, él no pasó por un proceso donde se le tuvo que tratar su broncura. Yo me acuerdo que desde que ese caballo creció, nosotros empezamos prácticamente jugábamos con él y creció y creció y creció y nunca fue
bronco, fue un caballo que desde pequeño fue manso, fue humilde y tarde que temprano pudimos utilizarlo. Cuando tú y yo somos entendidos, somos mansos en la vida, mi amado, nos podemos evitar muchas pérdidas, nos podemos evitar muchos procesos innecesarios, nos podemos evitar muchos dolores de cabeza. Si somos entendidos, nos vamos a evitar muchas pruebas. ¿Quién se acuerda de alguna prueba que le causó dolor de cabeza en alguna materia en la escuela? Yo en lo particular me acuerdo de unas de álgebra y de cálculo que nomás de recordarme, digo, ay, ay, ay. ¿Sabes? Pero en alguna ocasión de mi vida yo he exentado algunas materias. Estoy seguro que tú también llegaste a exentar alguna materia, sea en la primaria, en la secundaria. Bueno, sí, en la primaria puede ser que sí, en la universidad. ¿Cuántos aprobaron alguna vez exentando una materia? ¿Qué significa? Que no tuviste que hacer un examen. ¿Sí? ¿Algunos? ¿Y los demás? ¿Qué onda? Bueno, ¿por qué exentaste? Porque fuiste entendido. Estuviste en clase, participaste, tuviste una buena actitud, cumpliste con todo. Hiciste lo que tenías que hacer y no hiciste lo que no tenías que hacer. Y los maestros observan, los maestros ven a aquella persona que cumple, que es responsable, que siempre está, que hace lo que tiene que hacer, que acude a todas las clases. Esa es una persona que ha entendido lo que tiene que hacer y por consecuencia va a exentar. Y yo creo que aquí va a haber muchos que van a exentar muchos procesos, porque yo creo que aquí va a haber hombres y mujeres sabios, entendidos, que van a cumplir el propósito que Dios tiene para sus vidas. ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén. Hiciste muchas veces lo que tenías que hacer y eso es ser una persona entendida o sabia. Esto era la introducción. Ahora vamos a la escritura, Efesios capítulo 5, verso 17. Dice la palabra, vamos directo, dice: por tanto, no seáis insensatos, sino que entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Efesios 5, 17. Dile que está a tu lado, entendido de la voluntad del Señor. Entonces, mi amado, hoy en día vivimos una generación muy diferente a la que muchos de nosotros nos tocó vivir. Estamos en una temporada de muchísima información digital. Hoy la gente sabe demasiadas cosas porque está al alcance de nuestras manos. Tú puedes ver prédicas, puedes ver enseñanzas, puedes ver Biblias, puedes ver predicaciones, puedes ver versículos, puedes ver información de todo tipo. Hoy con la IA tú simplemente incluso puedes ponerle un tema al ChatGPT, por ejemplo, y tú le dices, hazme una prédica de la sabiduría. Y ChatGPT te va a dar una prédica de eso. Y muchísimas cosas tú puedes decirle, cómo se hacen los huevos revueltos. Y ChatGPT casi se sale de ahí y te lo prepara. Si tú quieres hacer un pastel, le puedes preguntar cómo se hace un pastel y ya te lo hace, ya te da todo prácticamente. Es impresionante los tiempos que estamos viviendo. Eso en mis tiempos, solamente en sueños. En aquellos años, cuando éramos jovencitos, ¿te acuerdas, Cintia? Hace como 2 años, ¿verdad? 2 años, más o menos. Una vez una persona llegó con una Biblia digital a la iglesia y todos nos quedamos, wow. Llegó conmigo, wow. ¿Por qué? Porque jamás en nuestra vida habíamos visto una Biblia digital. Una Biblia digital y todos queríamos una, ¿verdad? Y estaban carísimas en aquellos tiempos. Es más, no sé si te acuerdas, había tiempos donde todo el mundo quería una computadora y pensar en una computadora era algo así como que, quién sabe cuándo, ¿verdad? Necesito millones, necesito no sé cuánto tiempo trabajar para tener una. Hoy en día, mi amado, es bien fácil tener acceso a tanta información que el mundo de la tecnología nos puede proporcionar. ¿Sabes? Todos podemos tener acceso a predicaciones, enseñanzas, capacitaciones, videos, prédicas, enseñanza de la que tú quieras. Pero sabes, mi amado hermano, todo eso no garantiza que en ti y en mí haya una verdadera transformación. Eso no garantiza, que tú y yo no seamos sabios,
ni mucho menos entendidos en la vida. Y en este tiempo se requiere de hombres y mujeres que sean entendidos en todas las áreas que estamos viviendo. En el área financiera, en el área educativa, en el área familiar, en el área de los negocios, en el área de los tiempos que proféticamente estamos viviendo. Se necesitan hombres y mujeres entendidos. ¿Serás tú y yo uno de ellos? Amén. Dice la palabra de Dios que cuando David comienza su reinado, él comienza a formar su gabinete, el equipo que iba a trabajar con él durante su reinado. Y se le empiezan a sumar diferentes tipos de personas. Y dentro del equipo, la Biblia narra que se le unieron 200 hombres, que dice la palabra que eran entendidos en los tiempos. Estos eran hombres y mujeres que sabían qué hacer, dónde pelear, cómo pelear,